Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras a través de Bonita Radio. Una nueva edición en compañía de gente maravillosa. José, hola. Buenas tardes, estamos de verdad entusiasmados con una anterior generación y una nueva generación de escritores que esta noche nos va a deleitar con su visión de mundo. Convergen hoy en De Letras dos escritores. La escritora Marieli Marrero, ¿tu segundo apellido? Pérez. Yo siempre te conozco por Marieli Marrero. Pérez, quien nos va a hablar en el programa sobre su novela El Abrazo y sobre algunos proyectos literarios que tiene contemplados, sobre algunos premios que ya ha obtenido en algunos certámenes. Y también tendremos en la segunda mitad de este programa al escritor, poeta, narrador, querido amigo Edgardo Nieves Mieles, quien viene a hablarnos de su más reciente libro, Un monstruo no debe tener hermanos. Un texto también maravilloso que estaré presentando el próximo sábado a las 3 de la tarde en la librería La Mágica, en la avenida Ponce de León, en Río Piedras. ¿Este próximo sábado? Este próximo sábado a las hora? 3 de la tarde. Muy bien. Y estamos invitando a todo el público, a la audiencia. Estaremos. Qué bueno, para que conozcan. Un monstruo no debe tener hermanos. Y si el título es sugestivo, el contenido es más aún, es un texto extraordinario. Pero en esta primera parte vamos a hablar con Marieli Marrero sobre su vida como escritora, su vida que inicia con muchos triunfos y con muy buenos augurios. Bienvenida a De Letras. Hola, Rubí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Esta es tu segunda visita al programa? No, la primera. Esta es tu primera visita al programa. Bienvenida. Había estado humeando por aquí, pero nunca Sí. había participado. Habías estado en las cercanías, pero pensé que sí. No, nunca. Pero qué bueno que estás aquí. Marieli, ¿cómo te inicias en el mundo de las letras? Cuéntale a nuestra audiencia. Me inicio en el mundo de las letras a través de la poesía. Fue mi primer acercamiento a la literatura. De ahí pasé a la dramaturgia. Han montado 6 de mis obras en distintos teatros del país. Y una de ellas, que es Martín, ganó un premio Alejandro Tapiz Rivera como mejor producción infantil en el 2011. Aunque la producción fue del 2009, se hizo una compilación de 5 años. Posteriormente inicié la maestría en creación literaria sin saber que podía narrar. Pensaba que mi mundo estaba en la poesía y el teatro, y descubrí el género de la narrativa a través del cuento, y el cuento corto y la novela. Muy bien. ¿Eres maestra de español? ¿Eso es correcto? ¿Te dedicas a la enseñanza? Enseño lengua, literatura y enseño italiano también hace 15 años. Hace 15 años que estás en el mundo de la educación. Sí. Muy bien. ¿Y esos primeros poemas de los que nos hablas, eran poemas sobre qué? Ese acercamiento a la poesía, ese acercamiento inicial. Inicialmente fue por reto de un sistema educativo bastante primitivo en el que estudié. Sin embargo, hubo una maestra clave que detectó algún indicio de talento en mí, digo yo de talento, quizás que fue. Y ella me motivó a la escritura, me proveyó lecturas con las que otros estudiantes quizás no tuvieron contacto, porque identificó un placer literario en mí, y esos poemas están engavetados. Posteriormente redescubrí los poemas, los he leído, no son tan malos.
yo creo que los puedo rescatar de alguna manera. Pero lo más que yo he cultivado a través de la poesía es la poesía erótica. Muy bien, muy bien. Yo puedo seguir acá preguntando, José. ¿Cómo haces ese salto entonces de la poesía erótica a la dramaturgia dirigida a niños? No le podemos decir, estamos en contra de que se le diga infantil porque infantil no es, ¿no? Está dirigida a niños. ¿Cómo haces esa transición? Pues además del erotismo como sistema literario, yo lo considero un sistema literario, estoy bien interesada en la creación de conciencia. Entonces, a través de obras infantiles, trabajo más allá de la diversión que pueda tener el niño en una obra de teatro, sino que se lleva un mensaje rotundo, crítico, sin limitar las posibilidades de interpretación de un niño. Y eso es lo que he establecido. Por ejemplo, Martín es una alegoría del grito de Lares. Historia de un zapato es una reflexión sobre la autonomía. ¿La autonomía en qué sentido? El yo, la importancia del yo dentro de una sociedad en la que estamos, obviamente, ¿verdad?, conviviendo, sin que el yo sea aplastado, solapado, la importancia de la identidad. Tengo también Te cuento un cuento, que se presentó hace poco en el Teatro Coribantes, que acerca al niño a la importancia de la imaginación. ¿Cuál otra tengo? Se montó Juegos en el Tiempo, que aunque no es una obra para niños, es una obra para toda la familia. Hace una alegoría acerca del cerebro, cómo funciona un cerebro que padece Alzheimer. Y entonces pues he ido metiéndome en unos temas que quizás otras personas consideran que no son para niños, pero yo considero al niño un pequeño adulto, así que vamos trabajando hacia una concienciación. Qué interesante. Yo tuve la oportunidad de ver la puesta en escena en Coribante de Te cuento un cuento. Me llamó mucho la atención que es una obra muy sencilla, son básicamente dos personajes y la protagonista, la niña, descubre que la imaginación de su abuelo es mucho más rica en matices, además de que le ayuda a reconstruir su propia historia, en comparación con todos los aditamentos electrónicos tecnológicos y juegos a que ella está acostumbrada, ¿no? ¿Qué receptividad ha tenido esa obra? Sobre todo hoy día, que ya vemos niños que desde primer grado andan con un celular. Para mí ha sido muy emocionante. Esa obra se ha montado ya 2 veces y ha sido emocionante que los padres estén interesados en crear esa conciencia en los niños. Falta que la teoría se convierta en práctica, pero ahí vamos. Los nenes la disfrutan mucho porque pese a esta fijación con los juegos electrónicos, no hay otro deleite mayor para un niño que jugar y se involucra su imaginación más todavía. Tenemos que proveerle alternativas a los niños que no tengan tanto que ver con la tecnología, porque esto fomenta no solo su imaginación, su creatividad y el goce por la nada. Para mí es muy importante el goce dentro de la nada. Parece maravillosa la frase, el goce por la nada por y la dentro nada. de la nada. A mí me gustaría retomar el tema de la poesía nuevamente con nuestra escritora invitada. Tú que enseñas lengua, que te mueves en el mundo ahora de la narración y del teatro, has reencontrado poemas viejos, Sí. y has dicho que no son tan malos. ¿Qué es un mal poema para ti? ¿Cómo es un mal poema? Para mí un mal poema es aquel que se vale de lo que ya se ha escrito y se ha dicho tanto de la misma manera. Para mí un mal poema es aquel que no tiene capas. Si yo digo ombligo en un poema,
no puede ser simplemente un ombligo por aludir a una parte del cuerpo, tiene que tener una significancia. Yo creo en el poema en capas. Lo trabajo de forma visual, literal, y me estoy alejando de la pregunta porque estoy yendo hacia que es un buen poema. Me parece perfecto. Me parece perfecto. No, pero- El mal sí. poema es aquel que no tiene capas, que usted lo lee y es sencillamente eso que se dijo sin una posibilidad metafórica mayor y sin una calidad introspectiva o filosófica o meramente artística, pero no puede ser simplemente la letra que se lee. ¿Estarías de acuerdo con la afirmación que, con la siguiente afirmación, un poema es emociones e imágenes? Emociones, imágenes, sonoridad, cadencia, símbolos, ideología, tiene que ser tantas cosas. Muy bien, muy bien. Sí, se ha dicho también que la poesía es un continuo de símbolos. En ese sentido, ¿cuáles son los símbolos de tu poesía? Ya vemos los temas que tú enfocas en el teatro para niños y niñas. ¿Cuáles son los símbolos de tu poesía? La descanonización del cuerpo. Me parece importante que del cuerpo humano pueda hablarse sin tener mesuras, porque dado el cuerpo y en contacto con él todo el tiempo, ¿cuál es la problemática mayor? No creo que deba haber ninguna. Muy bien, muy bien. ¿No tienes poemas contigo aquí, Marieli? Sí, tengo. ¿Querrías leernos un poema? No sé cuánto tiempo nos queda, Marcel, nos quedan 2 minutos. Si pudiésemos aprovechar esos 2 minutos para que ustedes escuchen algunos versos de Marieli Marrero Pérez. Pues les puedo leer un poema que se titula Seamos Guayabas. Es parte de una novela que estoy gestando, que espero que salga el próximo año, que se titula Miranda en un clavado 24. Usted conoce parte de la novela. El texto se titula Seamos Guayabas y dice así: Te invito a mirarme cada defecto de esta piel tan imperfecta y que me la recorras con los dedos que de a poco salivé. Te invito a que toques mis mejillas con tus labios y a que vehemente seas en el acto como si amaras mi ser. Te invito a que me escribas versos en el vientre con la lengua, como un arpa la tensa una mano y la hace vibrar. Te invito a que degustes con tus dientes mis diálogos de interjecciones, con mi cintura a tus piernas encadenadas sin reloj. Te invito a comer ojos, piel, dedos, saliva, mejillas, labios, vientres, lenguas, manos, dientes, cintura, piernas, a todo lo que tengo servido y a lo demás que tengo escondido, te invito y te invito a que me invites. ¿Cómo te encuentras tú en ese poema, el autor de En la punta de los dedos? Pues... ¿Hay alguna resonancia de tu trabajo ahí, José Murati? Bueno, digamos que hay unos paralelismos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marieli de que la poesía debe explorar lo que el lugar común usualmente esconde. Debe explorar las sensaciones, la búsqueda de ese contacto con ese otro ser humano, o que otros seres humanos se puedan identificar con esa búsqueda, se dé o no se dé, se quede en la punta de los dedos o se consuma. Y me parece que el estilo de ella es sumamente fresco. No veo mucha poesía como la de ella con frecuencia. Veo más lo que se inclina hacia lo que es más descarnado, más rayano en lo vulgar. En el caso de ella hay una sutileza que te invita a querer seguir la imagen, seguir el hilo conductor sin necesariamente renunciar al erotismo que está detrás. Y eso me parece, buscar ese fino balance me parece extraordinario, y creo que ella lo logra muy bien. Estoy aquí disfrutando con 2 poetas. Se nos acabó el tiempo de este primer segmento, pero yo propongo, José, que en el segundo segmento continuemos hablando con Marieli Marrero sobre su novela El Abrazo. Muy bien.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento y como les prometimos vamos a conversar con Marieli Marrero Pérez sobre su novela El Abrazo. ¿Cómo surge la idea de esta novela? Esta idea surge de un cuento titulado El Abrazo Mortal. El texto se titula El Abrazo, pero es con S, porque significa la hoguera, viene del verbo abrazar, de quemar. La novela cuenta las historias de varias familias en una aldea primigenia llamada Dijerere, queda en una isla inventada, se llama Buca. Cuenta la historia de estas familias en relación a un sistema de leyes misóginos que los hombres han creado con bases teológicas para castigar a las mujeres por 3 pecados principales cuando son infértiles, infieles y desobedientes. Es una microvisión de un mundo que vivimos. No es nada que no hayamos visto a través de la historia. Sin embargo, la novela tiene unos instantes de realismo mágico, tiene unos instantes también de un erotismo complicado, porque los instantes eróticos más hermosos, a mi entender, se dan a raíz del incesto entre una madre y un hijo. Involucra también la visión de la mujer que quiere contrarrestar ese yugo que se le ha impuesto en la sociedad y no puede. Es una visión fatalista de si acepto me queman, si no acepto me lanzan a la hoguera de igual forma. Eso fue lo que quise representar, la visión de cómo gesta o cuáles son las posibilidades de gesta en una mujer en un mundo tan misógino. Muy bien. ¿Y podríamos escuchar algunos fragmentos de tu novela, por favor? Voy a leer el inicio de un capítulo que se titula Aetemus. Aetemus es el dios de los hombres en esta sociedad, para que vean un poquito la sociedad que se va creando. A las crías se les permitía mamar cuanto quisieran, pero cuando renunciaban al seno pasaban a vivir al vaivén de los niños. Ya no podían habitar en el matrimonial. Las atenciones individuales cesaban y crecían enfrentándose a la vida sin afecto paternal. Solo así se desarrollan fuertes, decían los bucaínos. Lo más cercano al juego era la danza, en la que cada menor movía el cuerpo a su gusto al ritmo de los moldonos y se sentían en libertad de reír, correr o interactuar sin que la consigna fuese una labor. A los 5 años ya los consideraban aptos para la ejecución de tareas menores, colectar frutas, arrastrar canastas y depositar semillas. Se iban probando en unas u otras tareas de mayor esfuerzo según adquirían los bríos y los conocimientos necesarios. Cumplidos los 15 años, debían ser adultos productivos y listos para el matrimonio. Uno de los comentarios más recurrentes que he escuchado sobre tu novela, y quizás quieras compartir con la audiencia que la novela forma parte de tu tesis de la maestría de creación literaria, es la habilidad que tú tienes de crear un lenguaje paralelo, un lenguaje que en muchos casos tiene raíces no solamente en la mitología, sino también en el habla popular, pero sin embargo tú lo vas incorporando de tal forma
que el lector, a medida que va avanzando, absorbe ese lenguaje nuevo que tú has creado y no deja de ser un lenguaje foráneo, se convierte en parte del lenguaje que el lector también domina. Sí, el texto plantea un código de lengua en el que se sustantivan varios elementos con otros nombres. Por ejemplo, caibés, varicas, contimplas, arrebatamiento, ferraz, son nuevos vocablos porque es una sociedad alterna, distinta, que no conocemos. Todos son sustantivos y se van a ir incorporando al texto. Por contexto, cualquiera puede saber lo que significan. Sin embargo, cada capítulo está titulado con esos conceptos inventados que se han creado para esta sociedad e incluye una nota al calce. La nota al calce aparenta ser un glosario cualquiera. Sin embargo, en cada nota al calce se crea un cuento nuevo que posteriormente vamos a ver que son importantes para la continuidad de la trama. Y cuando dices un cuento nuevo, ¿es un cuento que se sostendría en sí mismo o es un fragmento de esa trama futura? Se sostiene en sí mismo porque tiene principio y fin, es un cuentito breve, más bien una anécdota, pero luego formará parte del contexto amplio del texto. O sea, no se puede leer la novela sin leer las notas al calce. Okay. Es cierto, es cierto. José, yo tuve la oportunidad de participar como lectora en el comité de tesis de Marieli cuando presenta su obra como requisito para la culminación de su grado en maestría en creación literaria. Y uno de los elementos más impresionantes de esta novela, que se va a presentar el 17 de diciembre en Plaza de la Cultura. En Plaza de la Cultura a las 7:30. 7:30 de la noche, el 17 de diciembre. Uno de los elementos más interesantes de esta novela no es solamente que la autora teje un mundo de creencias, un mundo de credos, un mundo de costumbres, es el dominio del lenguaje, la creación de una estética particular que hace que tú encuentres belleza, como muy bien dijo ella, en las escenas donde se da el acto del incesto. Es impresionante que te descubras leyendo las escenas, arrobada por la escena, viendo una belleza en una escena que de otra manera, ¿verdad?, nos parecería terrible, dadas las restricciones sociales y culturales en las que hemos crecido. Y el abrazo, logra para mí ese milagro. Lo cual me parece que es un giro sumamente interesante, sobre todo si es una sociedad tan misógina, que entonces sea precisamente en la mayor violación posible de esos preceptos donde aflore esa belleza. Es una transgresora, esta autora es una transgresora, es una irreverente, que logra con es un halago para mí. Sí, estamos conscientes, te estamos halagando. Que logra con el dominio del idioma y con la imaginación transportar al lector a un mundo insospechado. La novela es excelente. Lo que sucede es que yo empiezo como resumen, ¿verdad?, de que esto plantea el mundo a través de la mujer y los preceptos que se le han impuesto, pero también se le han presentado preceptos a los hombres que los atan. Y también la novela señala esos preceptos, esos cánones, y ven cómo se está destruyendo la vida de los hombres también. En la medida en que Tavros, que es el protagonista, sostiene una relación amorosa con su madre, es precisamente porque a estos hombres no se les enseña qué es el amor. Y él descubre lo que es el amor a través de su madre. Por eso es que la escena es hermosa, porque en un mundo donde está prohibido amarse, porque lo importante es reproducirse, que un hombre encuentre el amor, aunque lo halle contra natura. Contra natura y con quien no debe por cuestiones religiosas tenerlo, pues es hermoso, porque él ha encontrado lo que se le ha venido prohibiendo. Él también está rompiendo un canon. O sea, que el hombre se está liberando a través de la transgresión. Sí. Y a través de la transgresión, inclusive del rol de la madre, porque tampoco la madre se supone que le enseñe ese sentimiento a ese hijo. Porque ella también ha hallado cómo amar a través de su hijo. ¿Y cuánto
¿Cuánto de este mundo paralelo es la pretensión de la autora que nos sirva de espejo? Porque vemos que hoy día cada vez más, y hablábamos ahorita de la tecnología, hablamos que quizás es uno de los periodos de la historia de la humanidad donde más conflictos bélicos o más, inclusive quizás nos enteramos más a través de los medios de comunicación, que existen todavía todos estos vejámenes contra la mujer. ¿Cuánto hay una intención de servirnos de espejo de que esta sociedad imaginaria no es tan imaginaria, que tiene un paralelismo indivisible de nuestra realidad cotidiana? Hay toda una reflexión acerca del concepto amor que puede resultar, eso es un tema cliché bastante tocado, etcétera. Sin embargo, te voy a responder con un fragmentito del Perfecto. texto, que preciso viene de la voz de Sicus, que es la madre de Tabros, sostiene una relación incestuosa. Estas palabras las dirige a un hijo que tiene una relación homosexual y ella los encuentra en el acto. Y dentro de su desesperación les dice: ámense como sea, cuanto quieran y sin importar los que digan los de este mundo de espanto y dolor. Cómanse. Si por eso les llega la muerte, cruel y castigadora, díganle que llegó muy tarde, porque ya gozaron. La verdadera muerte es no vivir la vida. Y en preciso, Sicus vive sin gozarse la vida, porque el canon la obliga precisamente a no amar. Y cuando ama a alguien es inconcebible, la sociedad no se lo permite porque es precisamente su hijo. El paralelismo es ese, ¿verdad? Que en la medida de que el amor está muy medido por reglas. Muy organizado. Sí. Y muy mercadeado, desafortunadamente. Sí. Me gustaría que en estos 2 minutos, José, si te parece, que nos quedan en este segmento, presentáramos la portada, como hace nuestro querido Marcel, director de programación, que la presenta en la cámara, para que vean la portada del libro. Es el libro que se va a estar presentando el próximo 17 de diciembre en Plaza de la Cultura, en Plaza Las Américas, en el segundo piso, frente a los cines, a las 7:30 de la noche. Háblanos de la portada. Pues para mí es muy significativa porque la creó una alumna, es una artista espectacular, va a estar compartiendo con nosotros en la presentación, tiene 17 años. Excelente. Wow. Su nombre es Saimara Alejandro. Saimara, saludos. Gracias por esa portada hermosa. No solo es una niña talentosa, es una niña humilde y el talento y la humildad deben ir de la mano. Claro. Pues la portada representa la escena de un ritual, que es el ritual de la muerte. Se decora el cabello de los muertos con flores multicolores, esto como para lanzar al muerto al mar y que el mar los regrese a las mismas tierras. Se les lanza desnudos, es todo un ritual bastante metafórico de cómo el mar, porque es una isla, cómo el mar va a regresar a ese cuerpo para seguir siendo un digereriano. Entonces, en la parte de atrás está Tabros con su cabeza decorada de flores, en preciso pues porque se enfrenta al ritual de la muerte. ¿Qué se siente tener tu primera novela en la mano? Bueno, a pesar de que yo he escrito bastante para teatro, nunca había publicado. Un grupo de amigas me pusieron un ultimátum y me dijeron, tienes que publicar este año. Y me lo cogí bien en serio. Estoy publicando con la Casa Editorial de Puerto Rico, con Samar de Ruiz y Ángel Agosto, que me han apoyado grandemente. 2 grandes amigos. Sí, muy profesionales y me han llevado de la mano. Estoy bien contenta, nadie imagina la alegría que yo siento porque este fue el producto no solo de mi tesis, este fue el producto de un proyecto de vida. Yo escribí esta novela bajo unas circunstancias bien fuertes para mí, de enfermedad, y me amarré al proyecto para continuar viviendo. Parece una exageración, pero es verdad, no es una metáfora, es real.
Esta novela tiene fragmentos escritos desde la cama, con fiebre, desde salas de hospital, etcétera. O sea, fue mi proyecto de vida realmente. Muy bien. No sé cuánto tiempo nos queda, ya se nos acabó el tiempo. Pues Mariely Marrero Pérez, éxito con tu novela El Abrazo. Muchas gracias. Gracias por haber estado en este programa, que es tu programa, y que esperamos que sea el espacio para que traigas otras obras. Así será. Y nosotros nos despedimos porque tenemos que salir corriendo hacia Plaza de la Cultura, que vamos a estar los dos en una presentación que se va a hacer esta noche. Así que... Les excusamos. Yo nos me quedo excusa. entrevistando a Edgardo Nieves Mieles, mi querido amigo. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, Lamentamos que no vamos a estar en esta parte de la entrevista. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos, amigos y amigas de su programa de letras, a el inicio de la segunda mitad de nuestro programa en la tarde de hoy. Y con mucha alegría vamos a entrevistar al amigo, escritor, narrador, poeta, Edgardo Nieves Mieles. Edgardo, bienvenido a De Letras. Gracias, un placer estar aquí. Edgardo, antes de que entremos directamente a hablar de tu obra, dile un poco a nuestra audiencia de dónde tú eres, de dónde tú te criaste. Bueno, yo nací por accidente en Arecibo porque en la época en que yo empecé a caminar no había servicio para las parturientas en Atillo, donde soy atillano porque me crié en Atillo, pero nací por accidente en Arecibo. Okay. O sea que soy de ese pueblito costero del norte del país. Muy bien. Yo siempre me gusta preguntarle a los poetas en qué medida ese paisaje de la infancia se revela en su poesía. ¿Eso es correcto en la tuya? No, yo siempre he pensado que la obra es un retrato a veces manipulado, ¿no? de las instancias que gobiernan la existencia de cada escritor siempre. Lo dijo Tennessee Williams usted una vez, que si usted quiere conocer la vida de un escritor, lea su obra. Muy bien, sí, muy ciertamente sí lo es. ¿Piensas, Edgardo, que ser poeta y narrador, como es tu caso, escritor, es una decisión o es un destino? Bueno, una combinación de las dos cosas. Sí, porque si yo no hubiese tenido en mi vida unos maestros, dos maestras de español particularmente. ¿Te acuerdas de sus nombres? Sí, Rosalina García y Monserrate Rivera. Esas maestras amadas sí, de cuarto español, grado y ¿verdad que sexto sí? grado, sí. Ajá. Que yo no hubiese tenido esas dos maestras, quizás yo hubiese sido otra cosa y no escritor. ¿Qué hicieron ellas para que tú las recuerdes? Me hicieron enamorarme del sonido de las palabras. Qué
cosa maravillosa Sí. del sonido de las palabras. ¿Hay alguna palabra en particular que te guste por su sonido? Hay muchas, pero ahora que... Ahora en cámara no te ahora acuerdas. no me acuerdo, sí, pero hay... De hecho, en una ocasión estuve leyendo una encuesta que hicieron los escritores españoles de la palabra que le parecía más hermosa y había que ver las explicaciones que daban por qué esa palabra, los escritores españoles, ¿no? Un ejercicio muy interesante. Muy bien, muy bien. Una de las palabras que me parecen más fascinantes a mí en la vida es la palabra resurrección. Sí. Me parece que tiene una resonancia extraordinaria, un conjunto de letras maravilloso, pero más que por su significado, y tiene un gran significado, tiene que ver con la asociación a la infancia. Esas palabras que yo escuchaba cada semana en la iglesia, la palabra resurrección, que era demasiado grande y A mí pesada. memoria, la palabra memoria ¿Te me gusta parece, la memoria? Qué sí, linda. recordar. Eduardo Galeano tiene un libro hermoso, que es el libro que más yo he regalado, el libro de los abrazos. Dice al principio que recordar es pasar por el corazón nuevamente las experiencias que nos han tocado el alma. Algo así. Y hay una película de Fellini, Amarcord, que es una de mis 5 películas favoritas, que trata sobre eso. Sí, te la recomiendo. Yo recuerdo, quiere decir en el dialecto de donde se crió Fellini, sí, te va a hacer llorar. Muy de bien. felicidad, de gusto, de placer, La voy a ver. de la maravilla que es la vida. Yo conversé con Edgardo Nieves Mieles, amigos y amigas, hace mucho tiempo. Y nació una amistad hermosa que me honra y me privilegia. Yo recuerdo que en esa ocasión Edgardo me dijo en 2 ocasiones, el escritor es hijo de sus lecturas. Ciertamente. Es hijo de sus lecturas. Háblame de esos padres tuyos o esas madres tuyas, esos escritores que han de alguna manera trabajado y esculpido en cierta manera tu espíritu. Están presentes en toda mi obra. Siempre mi creación es muy exigente, sigo una complicidad grande de los lectores y ahí están presentes siempre los maestros. En cuanto a la narrativa, pues evidentemente Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Raymond Chandler, Ray Bradbury, Juan Carlos Onetti. ¿Y en Puerto Rico? De Puerto Rico siempre me han atraído la narrativa. Creo que los narradores a superar en Puerto Rico son José Luis González, Rosario Ferré y Juan Antonio Ramos. Esos 3 particularmente me siento una gran sintonía con su obra. Muy bien. Sí. Muy bien. La autora que entrevistamos en los segmentos anteriores señaló que había encontrado poemas viejos y que no eran tan malos. ¿Tú te has encontrado con tus poemas viejos? No, yo tengo. ¿Sí? Tengo un cartapacio con las cosas que escribía cuando estaba en 4º año de escuela superior, pero creo que los voy a quemar en algún momento para evitar las tentaciones después de yo muerto, que yo abandone este plano físico, que vayan a hacer las barbaridades que hacen con la obra que no se publicó de otros escritores. No, yo reniego de muchas de esas cosas y pues, las veo ahora y me da muchísimas gracias. Recuerdo uno, te tomaré de la mano aunque me vea tu hermano. Eran unos versos pues en eso entonces yo pensaba que la rima era la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Ese lugar común erróneo. Okay. ¿Qué es para ti un buen poema? ¿Cuándo tú sientes, Edgardo, que tú has logrado un buen poema? Bueno, yo siempre digo que existe un emocionómetro, que es del 0 al 10. Si, igual que un sismógrafo es un aparato muy sensible, si ese aparato empieza a chillar porque llegó de 0 a 10 rápidamente y se quedó ahí, yo creo que sí, que es un buen poema. Sobre todo cuando un poema tiene una musicalidad. Una de las cosas que me incomoda a mí, no digo que muchos escritores jóvenes, pero me parece que muchas veces se descuida la melodía interior de un poema, el swing. Cuando un poema parece que las ruedas de la carreta están rotas y van cayendo en hoyo y dando cantazos, algo pasa con la estructura de ese poema. Me parece que esa es una de las partes más importantes. Las palabras que no molesten, que no incomoden, como si tuvieran arenilla, que molesta, una piedra en un zapato, eso. Sí, los poetas hablan en imágenes, muy bien. Edgardo, ¿cuál fue tu primer libro publicado? Reniego de él. Borges decía que uno debe cometer sus errores temprano para luego arrepentirse tardíamente de ellos. Ciertamente yo lo hago. El ramalazo de semen en la mejilla ortodoxa.
Ramalazo de semen en la el mejilla ramalazo de ortodoxa. semen en la mejilla ortodoxa. Interesante el de cómo título. un poeta recién casado corteja la poesía escondida de su esposa y otra taquicardia. Tiene un título más, pero pues por el título parece, y la experiencia que he tenido con la recepción de mucha gente. Don Jaime Benítez me dijo que había que arrancarle las tapas a un libro una vez, cuando lo vio se molestó. Pues muy típico de su canon, ¿no? Y sugiere un manual del perfecto pervertido sexual en ayunas, y todo lo contrario, es la búsqueda de mi voz poética. Lo que pasa es que quería homenajear la palabra semen, que la raíz es semilla, ¿no? Y también quería hacer lo que hizo Baudelaire hace mucho tiempo, a destiempo, que se pintó el pelo de verde para espantar a los burgueses, y yo pues quería poner un título que escandalizara. Y pues novato, al fin, ¿no? Con mucha... Un poco de estridencia. Sí, exacto. ¿Qué pasó con la experiencia? ¿Te diste cuenta que no es necesaria la estridencia? Hay unas veces que sí, es necesaria cuando está justificada, pero cuando es gratuita, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Y después de ese libro, ¿qué has publicado? Después de ese libro, publiqué un libro que obtuvo el premio de la Comisión para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto Rico. Se titula El amor es una enfermedad del hígado, que lo acaba de reeditar Sótano. Y luego una antología de poesía erótica que se titula Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Muy bien, muy bien. Ya vamos por el cuarto. ¿Tienes un quinto libro? No, tengo 11 ya. ¿Y recuerdas los títulos, Edgardo? Bueno, sí, hacía un ejercicio, sí. Luego me empezó a molestar como el sellito de una camisa que te molesta, que cada vez que me mencionaban me etiquetaban, me encajonaban con la poesía erótica, y yo me dije a mí mismo, pero si yo desde siempre yo vengo escribiendo otro tipo de poesía. O sea, la obra de un poeta no puede ser que tenga una sola faceta, debe ser como un diamante que tenga muchas facetas y que pueda reflejar la luz a diferentes matices, ¿no? Entonces decidí publicar la otra cara de mi poesía, la poesía donde no hay altos vuelos poéticos, que era como una patada en el hocico, y publiqué A Quemarropa, que es poesía, poemas cortos, cínicos, de humor, políticos, todo lo contrario de la poesía erótica. Y luego, para asegurarme de que no me volvieran a asociar únicamente con la poesía erótica, publiqué otro segundo poemario con esa misma tónica, iconoclasta, con las peores intenciones. Ahora acabo de volver otra vez a retomar la poesía erótica con un libro muy sugestivo que se titula 69, con premeditación y alevosía. ¿Cuánto tiempo nos queda en este segmento, Marcel? Nos quedan 2 minutos. ¿Crees que podrías leernos algunos versos de 69? Sí. De una bella portada, luego hablaremos de eso. Sí, se la debo a Néstor Barreto, que es un gran diseñador. Si lo miras otra vez, notarás que bajo la lupa sigo siendo tu microbio más atento. Tú estás sentada de espaldas a la entrada del conocido restaurante. En silencio fabrica, quizá, versos con torres de espuma y ríos de pétalos. Contemplas, tal vez, la luna pisoteada y empobrecida por los imperialistas. Mi bulliciosa sangre sin edad me lleva a sumergir las manos abiertas en ese irresistible negrísima ala de cuervo que corona tu persona. Enseguidamente derramo sobre ti la virulencia de mi ternura y proclamo que aunque conserves tus viudos anillos en un cofre robado y con tu erudición eches a perder la épica del paso de Aníbal a través de los Alpes, todo recupera su sentido solo cuando sacudes tus cabellos para recordarle al mundo que el amor no se compra con tarjetas de crédito. Qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa. Gracias. Podemos cerrar este segmento con el poema de Edgardo, ya leído, y cuando vayamos al próximo segmento vamos a hablar de sus últimos libros y del libro que va a presentar el próximo sábado en la librería La Mágica en Río Piedras. Ya volvemos. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos al último segmento de su programa de letras, conversando con el escritor Edgardo Nieves Mieles sobre sus libros, su poesía, su vida, su visión de la literatura. Y nos leyó hace unos minutos un poema hermoso de su libro 69.
¿Alguien te ha comentado algo sobre ese título? Sí, pero más que todo el lenguaje corporal. Qué interesante los títulos que tú seleccionas para tus libros. Después de ese libro, ¿qué más has publicado? No, entre ese y los otros que te mencioné, hay libros porque yo empecé escribiendo poesía, pero como siempre he pensado que la voz de un narrador se toma más tiempo en cultivarla. Pues pasaron muchos años hasta que yo descubrí en algún momento, quería ser narrador y me escribía muchas cosas malas, hasta que llegó el momento en que sí entendí que uno, como decía Borges, se las debe echar de lo mucho que lo bien y lo mucho que ha leído, no de lo bueno o mucho que haya escrito, ¿no? Yo puedo repetir sus palabras. Yo soy un lector voraz. Yo he publicado El Monogramático y otros textos, que es un libro de escasa circulación que diseñamos mi gran amigo, mi carnal Max Resto, y yo, y que yo creo que solamente 3 personas tienen, aparte de mi persona, un ejemplar de él, de ese libro primero que fue en el 90 y algo. Después publiqué un libro de cuentos que a 2 manos con Pepe Liboy, Las aventuras del pez gato. También publiqué otro libro pequeño en mi editorial de Espejitos de Papel que se titula tengo que recurrir, la memoria me falla. Me parece muy bien que aceptemos los años y sus efectos. Sí. El maligno fulgor de la desdicha, en el 2012. Y en el 2013 publiqué una primera novela policial, Los mejores placeres suelen ser verdes. Me apresto a publicar, no sé por qué cuando me enamoro tengo pesadillas, una novela lésbica, que me cansé de la pichadera de muchas editoriales políticamente correctas y decidí que la voy a publicar yo en mi sello editorial. Muy bien, muy bien. Edgardo, el próximo sábado vamos a conversar en la librería La Mágica en Río Piedras a las 3 de la tarde, amigos y amigas, sobre tu libro Un monstruo no debe tener hermanos. Es un texto que voy a presentar con mucho placer, con un gran disfrute por la calidad, por la factura del texto. ¿Cómo surge la idea de publicar y de escribir estos cuentos? Pues yo no me propongo escribir los textos, simplemente llegan, se están cocinando en el inconsciente. Siempre en el caso del cuento que titula el libro, que es quizás el más largo, el más trabajado y uno de los más queridos de mis hijos, narrativo, siempre me habían llamado la atención los underdog. O sea, las figuras que siempre le toca la peor parte en las historias, y el Minotauro es una de esas figuras que siempre le ha tocado la peor parte. Entonces siempre me ha gustado retomar personajes del canon. Hay un cuento ahí sobre la Caperucita y el Lobo, hay otro sobre David y Goliat. A través de mis cuentos ahí está presente siempre ese elemento de sacar de su contexto una figura de la literatura del canon y alterarlo. En el caso de Un monstruo no debe tener hermanos, el Teseo se cansa de ser del peso de ser una leyenda, ¿no? Porque mató al Minotauro y él quiere acabar con esa fama, y entonces recurre al Minotauro para que el Minotauro lo libere de esa molestia moral que él siente. Y no digo nada más porque no quiero anticiparle al lector el disfrute y el goce de la sorpresa. Podemos mostrar, Marcel, en pantalla la portada para que ustedes la vean, amigos. Y este libro va a estar disponible el próximo sábado en la librería La Mágica a las 3 de la tarde en Río Piedras, en la avenida Ponce de León. Un monstruo no debe tener hermanos, de Edgardo Nieves Mieles, para que lo puedan adquirir y lo puedan disfrutar. Yo quisiera proponerle a Edgardo que me permitiera leer con él el primer cuento. Está dividido en 1, 2 y 3 secciones, varias secciones. ¿Qué tal si yo leo la primera y Edgardo lee la segunda? Para mí sería un privilegio. Del primer cuento, ¿Quién le pone el cascabel a la soledad? Es un cuento delicioso. Drácula y el vampiro, ¿verdad? Sí. Van a ver cuando adquieran el texto que la intertextualidad es un recurso extraordinario en la escritura de Edgardo Nieves Mieles. El cuento comienza de esta manera. Ahí está, del otro lado de mis ojos. Su imagen se recorta contra los helechos y la yedra que cubre la pared. Es él, alto,
flaco y desgarbado. Su nombre no me dice nada, pero tengo la impresión de que nos conocemos de antemano. Debe ser de algún antiguo empleo, tal vez del cine, o quizás hasta de la escuela, quién sabe. Pero esa fría y seductora mirada azul, idéntica a la de Gary Oldman, me resulta conocida. Me recuerda a alguien que aún no logro identificar. La segunda parte es un cambio de narrador. Está sentada en un banco de una plaza con árboles, jardín, fuente y palomas. En sus manos sostiene la bolsa de semillas y un libro de Anne Rice. Un coleóptero zumba cerca de su oreja derecha. Tal sorpresa le provoca enarcar unas cejas similares a las de Brooke Shields y con gesto brusco levantar el libro amenazantemente. El caballito del diablo cesa y desiste. Ella parece ser el único elemento vivo en medio de esta atmósfera propia de un lienzo de Chirico. Ya no la rodea la gente necia que con su bullicio le enturbiaba el paisaje y el pensamiento. Después de todo, ella se ha detenido ahí con el fin de sopesar todas las posibles repercusiones que traería el poner en vigor la más importante decisión de su no tan larga vida. Desde la fuente parece alardear muy orgulloso un niño de yeso cuya genitalia funge de surtidor y no empece a que en la distancia suena una lenta y grave melodía que ella reconoce como de Ravel, hace una temperatura agradable. Es posible que sean las 6, aunque podrían ser más tarde, quizá las 6:23 o las 7:10. Ya pronto la noche derramará el pomo de su tinta y será la antesala del silente espectáculo de otra hermosísima luna llena. En esta época del año es cuando más cerca de nuestro planeta estará la luna. Cosa espectacular. Esa es la escritura de Edgardo Nieves Mieles. Yo he disfrutado tanto este libro. Le he hablado a mis estudiantes de taller de creación literaria sobre el texto y sobre la importancia de que lo tengan en su biblioteca. Yo creo que es un referente obligado. En este cuento en particular, Edgardo, el elemento de la soledad es un monstruo que se alza entre los personajes. ¿Podrías hablarme del concepto de la soledad en tu trabajo? Muy necesario. Siempre está presente en la obra del escritor. La obra de un escritor está hecha de silencio y de soledad. En la soledad de su cuarto, ahí no en el bullicio del mundanal ruido, sino ahí a solas. Es la suma de los desencuentros de los seres humanos, que posiblemente pues siempre es una de las cosas que nos lleva a ser creadores. Yo voy a permitirme leer algunas líneas salteadas. Antes de eso, recuerdo, tú me preguntaste ahorita de las palabras, yedra. Esa es una palabra que me encanta, yedra. Sí, con Y, no con H. Que la yedra aparece en varios de los cuentos. Sí, y en los poemas también. En varios de los cuentos, es cierto. Sí. Cuando se leen los textos de Edgardo Nieves Mieles, se disfruta no solamente de una historia, se disfruta de un lenguaje exquisito. Y yo me di la tarea de apropiarme del texto marcándolo, porque es mi manera de leer. Y decía, y había oraciones que son oraciones para leerse en voz alta. Estos son cuentos para leerse en voz alta. Oraciones como las siguientes. Nota también que mientras las sombras acechan para cubrirlo todo con su promiscua capa negra, todavía, más allá de la gigantesca telaraña de cables y antenas, brillan los encajes de un puñado de estrellas. Qué imagen tan deliciosa. Es poesía. Hay unos textos que el sol organiza su puntual estrategia de palomas y claveles. Hay autofagia, como decía Onetti. Yo me mutilo mis textos poéticos y los paso a la narrativa. Eso es un verso de un poema. Y al revés también, cojo los textos poéticos y me narrativo y me apropio de líneas y las coloco en poemas. Sí, es un conjunto extraordinario. Hay un párrafo que no tuve, amigos, otro remedio que escribir bello, con muchos signos de admiración. Y permítanme, es muy corto, permítanme leerlo, Edgardo, porque es un párrafo que me parece exquisito. Como si ella colgara de un beso la escarcha de sus labios y entre los pechos le naciera un ramo de rosas rojas. Con los ojos inyectados de sangre y envuelto en el inmundo amasijo de harapos, cascabeles y lentejuelas, que a duras penas alcanzan a cubrir su encorvado cuerpo, una vez más el terror abandona el escenario. Arrastrando las fuertes pero cansadas extremidades, se repliega sigilosamente.
atraviesa el secreto jardín de la noche, regresa a su frío y solitario aposento de sombras. Qué hermoso texto. Qué hermoso texto. Las primeras líneas son parte exactas de un poema. ¿De un poema que se publicará eventualmente o que ya yo fue creo publicado? yo creo que es posible que esté en el 69. Sí. Me dice Marcel que se nos acabó el tiempo. Lamentablemente tenemos que traer nuevamente a Edgardo Nieves Mieles a otro programa. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Es un placer grande tenerte. Para mí un privilegio. No olviden, el próximo sábado a las 3 de la tarde, Librería Mágica a las 3 en Río Piedras. Gracias. Hasta luego. Las expresiones vertidas en el siguiente programa. Somos Bonita Radio. Síguenos en news.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.